Muy buenas tardes para todos. Bueno, mi equipo de trabajo está conformado por Marcela González, Carlos Andrés Rivero, Paola Andrea Montañez, Jesús Noé, Marta Suárez y quien les habla, Melisa Delgado. Nuestra línea jurisprudencial que vamos a manejar en el día de hoy es aforos sindicales. Pero antes de hablar de foros sindicales, tenemos que empezar a hablar del derecho al trabajo. El derecho al trabajo está contemplado en la Constitución Política del 91 como el artículo número 25. ¿Sí? En el artículo número 25, el derecho al trabajo. Pero el derecho al trabajo no solamente es eh, ir y conseguir un empleo. El derecho al trabajo va más allá de las personas. Y este derecho viene encaminado también con otros derechos fundamentales que se deben aplicar cuando una persona realiza un servicio a otra o cuando el trabajador presta el servicio a un empleador. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el Congreso hoy por hoy se va a establecer una ley del trabajo donde mínimo se tienen que colocar los derechos fundamentales como cuáles, como las oportunidades, como el derecho a la igualdad, a la buena remuneración, el derecho a la calidad del trabajo. Y antes de eso, por eso los foros sindicales en este momento están existiendo y tienen algunos derechos. ¿Por qué? Porque a veces, de cierta manera, cuando hay tipos de trabajo, no generan estabilidad. Al no generar estabilidad, estas personas van a quedar desamparadas. El derecho al trabajo no solamente es derecho a buscar un trabajo, a prestar un servicio, es el derecho a la persona. Entonces hablamos del derecho a la persona. Pero también hablamos del derecho a la estabilidad, ¿sí? Porque cuando los nombramientos son de libre remoción, esto no genera ninguna estabilidad. ¿Por qué? Porque el empleador puede desvincular en cualquier momento al empleado sin ningún motivo. Y esto va a generar que en cualquier momento las personas se queden sin trabajo. El DANE ha hecho un estudio. ¿Por qué? Porque el 14% de la población no tiene estabilidad de trabajo. Entonces no tienen estabilidad laboral. Entonces nos surge una hipótesis para resolver. Surge la inquietud de acerca de las obligaciones jurídicas, ¿sí? En las que el ordenamiento interno de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, dadas a las ambigüedades y contradicciones que se presentan constantemente, las decisiones cuando se establecen que dichas recomendaciones no son obligatorias, entonces nos hace entender que hay cierta manera que no protege al trabajador. Entonces, acá nos surge también un problema jurídico para la línea jurisprudencial. ¿Sí? Ese problema jurídico son los derechos fundamentales del trabajador. Por eso mis compañeras y mis compañeros les van a indicar qué vamos a hacer y cómo trabajamos esta línea jurisprudencial. Las leyes en las cuales está enmarcado el problema jurídico son la Constitución Política, la legislación laboral, el Código Penal, los convenios internacionales y los pactos internacionales. En cuanto a la Constitución Política tenemos el artículo 25 que habla del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, el artículo 38 que trata de la libre asociación para el desarrollo de diferentes actividades, el artículo 39 que habla de la constitución de sindicatos sin la intervención del Estado, el artículo 53 trata de la obligación que tiene el Congreso de expedir el Estatuto del Trabajo, el artículo 56 del derecho a la huelga, el artículo 89 de la protección de los derechos individuales o colectivos frente a la acción o omisión de una autoridad y el artículo 93 los convenios y tratados internacionales en el marco del bloque de constitucionalidad. En cuanto a la legislación laboral tenemos el artículo 353 que habla de la libre asociación, el artículo 358 que trata de los sindicatos como asociaciones de libre ingreso y retiro de las personas, el artículo 363 que trata de la asamblea de constitución de un sindicato, el artículo 365 de la inscripción del sindicato, el artículo 366 trata de la tramitación ante el Ministerio de la Protección Social del sindicato,
el artículo 369 de la modificación de los estatutos, el artículo 370 de la reforma de los estatutos del sindicato, el artículo 371 del cambio de los miembros de la junta directiva del sindicato, el artículo 373 trata de las funciones de los sindicatos, el artículo 385 de las reuniones de asamblea, artículo 405 del fuero sindical y de la estabilidad laboral reforzada, artículo 406 trabajadores amparados con el fuero sindical, artículo 407 miembros de la junta directiva los cuales están amparados con el fuero sindical, artículo 408 despido de los trabajadores que tienen fuero sindical, artículo 410 justas causas de despido de los trabajadores con fuero sindical y artículo 451 declaración de ilegalidad de un paro colectivo de trabajadores. En cuanto al Código Penal, el artículo 292 nos habla de la prohibición al derecho que tienen las personas de la libre asociación. En cuanto a normas internacionales, tenemos las de la OIT, está el convenio 87 que habla del derecho a la libre asociación y libertad sindical, el convenio 98 que trata de los trabajadores que deben gozar de una protección contra todo acto de discriminación y el derecho a la negociación colectiva. Y finalmente, en el Pacto Internacional, el Estado se compromete a garantizar el derecho que toda persona tiene a fundar sindicatos. Buenas tardes, mi nombre es Marta Cecilia Suárez Pardo y en esta ocasión voy a hablar de la sentencia Ito y el precedente judicial frente al fuero sindical en relación con la jurisprudencia. El fuero sindical, pues recordemos que está definido normativamente en el artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo, donde se establecen aquellas garantías de que gozan los trabajadores para no poder ser despedidos a pesar de su condición de sindicalizados, ni que sean desmejoradas sus condiciones de trabajo, ni que sean trasladados dentro de sedes que correspondan a la misma empresa, sin que se cuente con una autorización expresa judicial o autorización plenamente del Ministerio de Trabajo. El fuero circunstancial, recordemos también que es esa garantía que le da la estabilidad laboral reforzada para que no se generen actos de persecución por la actividad sindical y que está pues destinadas estas medidas a evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores ante la iniciación de un conflicto laboral colectivo. El desconocimiento del fuero sindical nos puede llevar a que se generen despidos de manera ineficaz y que terminan finalmente concediendo el reintegro del trabajador y teniendo derecho al pago de sus salarios dejados de recibir y a sus prestaciones laborales durante el tiempo que se ha suspendido de su actividad laboral o que se dé pues una pretensión de una terminación del contrato. Bueno, a partir de la emisión de la Constitución Política del año 1991, amparados en la acción de tutela, se han presentado diferentes tipos de reclamaciones por vía jurisprudencial al ver vulnerados los derechos de asociación y del amparo que se adquiere con la condición de sindicalizado. En nuestro trabajo, nuestro equipo de trabajo realizó una revisión de aproximadamente 35 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional desde el año 2008 hasta el año 2021, donde se determinó que algunas son de gran relevancia para ser consideradas precedente judicial y dependiendo pues esa secuencia de esas sentencias emitidas y que las referenciamos en nuestro trabajo escrito. Pues es una lista larga de mencionar, pero voy a resaltar las primeras 5 que se revisó, que son la sentencia C-112
del año 93, la C009 del año 94, la C110 del año 94, la C179 del año 94 y subsiguientes que fueron importantes para el desarrollo de nuestra sentencia Ito en relación con nuestra línea jurisprudencial del fuero sindical. Referencia por su relevancia a la sentencia SU 036 del 2009, ya que para antes de su emisión no era obligatorio que los empleadores adelantaran un trámite previo a la terminación del contrato de un trabajador que hubiese participado en el cese de actividades declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo. Adicional a ello, hay que reconocer que no se podía determinar que los jueces habían desconocido la norma por cuanto para el momento no existía. Por lo tanto, no se consideraba que se estuviese violando un derecho fundamental. La Corte Constitucional exigió a partir de esta sentencia que para garantizar el debido proceso debe hacerse pues un análisis detallado del grado de la participación de los trabajadores en las huelgas declaradas como ilegales. La sentencia SU 432 del 2015, sentencia de unificación de la Corte Constitucional, siendo una acción de tutela contra providencias judiciales, y convirtiéndose en precedente judicial, determina que los jueces pueden apartarse si tienen razones que se justifiquen su decisión, concluyendo en común el fallo emitido por los jueces laborales accionados y que no era coherente con el artículo 450, numeral 2 del Código Sustantivo de Trabajo. En distintas sentencias de la Corte Constitucional, los convenios internacionales sobre libertad sindical hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, aquellas posiciones que regulen y protegen el derecho y adquieren el carácter y rango de norma fundamental y prevalecen en la parte normativa legal. Para ello, pues cito las sentencias T568 del 99, la C063 del 2008, la 349 del 2009, entre muchas otras que pues dan fundamentación a este precedente judicial. Y consideramos como sentencias hito la sentencia T568 del año 99, que fue interpuesta por el Sindicato de Empresas Varias de Medellín contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Alcaldía de Medellín y las Empresas Varias de Medellín. La Sala Plena de la Corte Constitucional fue quien conoció de esta sentencia, por cuanto el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la huelga de un grupo de trabajadores de las Empresas Varias de Medellín, basado en que el ejercicio de este derecho se hallaba prohibido para los servicios públicos, dado que son considerados como servicios esenciales. El resultado fue el despido de 209 trabajadores y el sindicato, pues ante ello, interpuso una acción ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, solicitando el amparo de su derecho al trabajo y a la libertad sindical. El Consejo de Administración de la OIT ordenó el reintegro y la indemnización a que se tuviera derecho en fallo, y dio como recomendación importante cambiar las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo, donde se prohíbe la huelga en algunas actividades económicas que no pueden ser consideradas como esenciales. Dicha recomendación inicialmente no fue acatada por los demandados, y de esa forma el sindicato pues presentó nuevamente la tutela ante la Corte Constitucional, quien consideró que se le debía dar cumplimiento a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados, dada la vinculación que tiene Colombia ante la OIT. Fue interpuesta como una acción de tutela instaurada por el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, Sintraem Cali, contra la empresa de servicios públicos de Cali en Cali. Y
El magistrado ponente fue el doctor Jorge Iván Palacio y se interpone por la violación del derecho sindical a la huelga, toda vez que los trabajadores realizaron un cese de actividades informativo durante 4 días en el año 2004 y como resultado fue declarado un paro ilegal por parte del Ministerio de Protección Social bajo la resolución 1696 del 2004. El Consejo de Estado declara la nulidad de esa resolución el 6 de marzo del 2008 y ordena el reintegro de los 51 trabajadores despedidos, en el cual la parte pasiva interpuso el recurso de revisión, del cual por trámites administrativos y judiciales tardó demasiado tiempo, razón por la cual se interpuso la acción de tutela contra decisión judicial para amparar los derechos del trabajo y la organización sindical, haciendo caso a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, en protección y ratificando que no aplica el principio de inmediatez, ya que habían transcurrido 7 años desde que se presentaron los hechos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo admitió la no violación de este principio y pues hasta ese momento se determinaba la solicitud de la revisión por la parte pasiva en el proceso. Se reconoce la legitimación por activa al presidente de la organización sindical, terminando pues en una decisión de confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali en el año 2011, el cual decidió amparar los derechos a la organización sindical, asociación y trabajo invocados por el representante legal de Sintra en Cali, en el sentido de conceder la protección de los derechos fundamentales y ordenó al demandado el reintegro y pago a que tuviesen derecho. Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Rivero López. Dentro de la línea jurisprudencial que trabajamos me correspondió la pregunta: ¿qué es el fuero sindical? En nuestro país se ha instituido el fuero sindical como una figura jurídica que protege a los trabajadores sindicalizados de ser despedidos sin que medie una causa justa, sin la previa intervención de un juez laboral, así como de ser trasladados del lugar de su trabajo. En otras palabras, esta figura funciona como una protección en contra del despido injusto e ilegal, permitiendo solo a aquel que cuente con una previa calificación de una autoridad judicial competente. Cabe notar que el fuero sindical es un derecho constitucional consagrado en el artículo 39 de la Carta Política Nacional. La Constitución protege especialmente el derecho a la sindicalización de los trabajadores y desde luego de los derechos de estos como individuos. El fuero sindical, en síntesis, protege el derecho de los trabajadores a crear, a construir y a pertenecer a un sindicato. Además, protege el derecho del trabajador a no ser despedido, a no ser trasladado y a que sus condiciones laborales no sean desmejoradas. Como consecuencia y respuesta a su actividad sindical, conforme al artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, en virtud de esta figura, decimos entonces que a través del fuero sindical el trabajador goza del derecho a la estabilidad laboral reforzada. El fuero sindical tiene como finalidad esencial preservar al trabajador, impidiendo que el empleador lo castigue por promover actividades sindicales en contra de sus propias empresas. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Jesús Riveros. En mi grupo me correspondió exponer quiénes son los sujetos protegidos por el fuero sindical. Los sujetos protegidos por el fuero sindical, es decir, que gozan del derecho a la estabilidad laboral reforzada, están definidos en el artículo 406 del Código Sustantivo
así. Primero, los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. Segundo, los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. Tercero, los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un principal y un suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. Cuarto, 2 de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, las federaciones y confederaciones sindicales por el mismo periodo de la Junta Directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una comisión estatutaria de reclamos. La protección del fuero sindical es exclusivamente para estos trabajadores y por el tiempo allí estipulado. Por último, podemos afirmar que los trabajadores con fuero sindical sí pueden ser despedidos, pero deben concurrir 2 aspectos o requisitos sin causa non. Debe existir una justa causa por su despido. Dicha justa causa elegida debe ser calificada previamente por un juez laboral. Buenas noches, mi nombre es Paola Andrea Montañez Pedraza y dentro de la línea jurisprudencial que estamos trabajando, me correspondió contestar la siguiente pregunta, y es: ¿por qué se protege a los aforados sindicales? La Constitución de 1991 instauró una serie de principios y derechos en favor de la población trabajadora. Estos principios tienen como propósito brindar garantías a los trabajadores y servir como herramientas que se puedan usar a la hora de reclamar a los empleadores una mejoría en las condiciones laborales, siendo este uno de los logros más importantes realizados. La legislación ha incluido entre los trabajadores que gozan de una estabilidad laboral reforzada a los fundadores de los sindicatos y a los miembros de la junta directiva, la cual consiste en la garantía que todo trabajador tiene a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales. El derecho de asociación sindical en Colombia, del cual hace parte indisoluble el fuero sindical o la estabilidad laboral reforzada de los dirigentes sindicales, incluyendo aquellos vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo, que es nuestro centro de nuestra línea jurisprudencial, el cual debe abordarse desde su dimensión constitucional y su carácter fundamental como derecho. La eficacia del derecho de asociación implica que su efecto irradiador debe impactar de manera práctica las relaciones de trabajo reguladas por el derecho público y privado, indistintamente de la forma de vinculación mediante la cual ejerza su faena laboral el respectivo dirigente sindical. La creación como tal de condiciones materiales para el ejercicio de los derechos y deberes de los dirigentes sindicales en su condición de tales como premisa fundamental del derecho de asociación está contenida en la normatividad. Por ello, los conflictos jurídicos que se relacionan con tal protección deben abordarse desde la órbita constitucional, apoyándose en las normas nacionales y obviamente en las internacionales. Tal es el caso de la terminación inmotivada y unilateral por parte del empleador del contrato de trabajo del dirigente sindical que fue contratado a término fijo y el cual le expiró el plazo inicialmente pactado en el contrato. Este caso implica evitar a toda costa que el trabajador sea agredido en su derecho fundamental como consecuencia de una interpretación restrictiva de una ley que antepone las formalidades al derecho sustancial y que por el contrario desde una hermenéutica constitucional le abra paso en la vida práctica y material que se vive en el mundo del trabajo a la protección constitucional. Como se ha estipulado en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, la protección del derecho de asociación sindical es uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho y debe desarrollarse a la luz de los principios y valores constitucionales.
En el preámbulo de la Constitución Política se estableció como uno de los objetos de la Carta Política asegurar la vida, el trabajo, la justicia y la igualdad. Estos principios, valores y derechos tienen plena eficacia, fuerza vinculante y la prelación respecto de todo el ordenamiento jurídico colombiano debido a su jerarquía normativa, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en su sentencia C479 de 1992. Al identificar los anteriores postulados, tenemos que no se puede hablar de justicia e igualdad en las relaciones de trabajo como premisas y fines del Estado social de derecho, sin la garantía cierta y eficaz de la estabilidad laboral reforzada de los dirigentes sindicales, tanto los vinculados a término indefinido como aquellos que desarrollan sus labores mediante contratos también a término fijo. No obstante, la formalidad de las leyes ha desarrollado estos postulados de manera fraccionada, generando una desproporcionada divergencia entre la protección de dos tipos de dirigentes sindicales. El contratado a término indefinido goza de la plena garantía del fuero sindical frente a su desvinculación, mientras el contratado a término fijo cuenta apenas con una protección parcial, casi inocua, que no lo protege de manera efectiva frente a la discriminación antisindical. En este sentido, cabe categorizar los postulados del Estado Social de Derecho colombiano y su relación con la protección al dirigente sindical contratado a término fijo, a quien, al igual que el vinculado a término indefinido, se le deben garantizar unas condiciones de trabajo que le permitan ejercer con dignidad su condición de directivo sindical como representante de los trabajadores ante el empleador y ante el Estado también. La dignidad humana como piedra angular del orden constitucional en el marco del derecho laboral y la libertad de asociación implica tomar medidas que eviten la discriminación en el lugar de trabajo. En consecuencia, la dignidad humana en el contexto laboral implica la garantía y el respeto de unas condiciones materiales mínimas para el derecho de asociación, para que el derecho de asociación se desarrolle de forma efectiva y real, más que sea formal o programático. Por lo contrario, sería naturalizar el hecho de que se desvincule a un trabajador por su condición de dirigente sindical como una medida discriminatoria, pero aduciendo la expiración del plazo inicialmente pactado, a sabiendas que las causas que le dieron origen al contrato, por ejemplo, siguen siendo por parte del empleador. Mediante el fuero sindical se garantiza la estabilidad laboral reforzada para aquellos dirigentes sindicales que puedan ejercer sin temor a ser discriminados sus respectivos derechos sindicales y las funciones que le han sido asignadas en virtud de su cargo, como se dijo anteriormente. En relación con el objeto de estudio de la presente línea jurisprudencial, esto es la protección a los dirigentes sindicales vinculados mediante contrato a término fijo. Se tiene que en el papel, si tienen fuero sindical frente a la desmejora o traslado e incluso frente al despido, pero en la práctica dicho fuero es inocuo. En el papel lo hay, pero en la práctica no. Es como un tigre de papel que no protege cuando el empleador decide no renovar su contrato, sin poderse entrar a discutir por lo menos previamente si tal decisión tiene rasgos discriminatorios de carácter antisindical. En ese orden de ideas, se tiene que la protección en favor del dirigente sindical, en especial de cara a que goce de una estabilidad laboral reforzada y no pueda ser objeto de discriminación antisindical, debe ser efectiva tanto en el caso del trabajador vinculado con contrato a término fijo como el vinculado mediante a contrato a término indefinido. Lo contrario sería permitir la injerencia indebida del empleador en el ejercicio del derecho de asociación,
mediante el despido, el traslado, la desmejora o la no renovación de los contratos de los dirigentes sindicales, sin previa calificación judicial, arguyendo la simple forma de vinculación. De acuerdo a lo anterior, se desconocería de forma material el deber de garantizar que los trabajadores puedan estar en plenas condiciones de ejercer su derecho, de asociarse, de organizarse libremente, negociar colectivamente y luchar por sus derechos sin presiones indebidas por parte de los empleadores. Gracias. Del análisis de la línea jurisprudencial podemos concluir que las Cortes dejan claro que los sujetos de especial protección que cuentan con estabilidad laboral reforzada, como es el caso de los aforados sindicales, su objetivo principal es garantizar a la asociación sindical y el cabal desarrollo de sus funciones. Como segunda conclusión, tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales y la Constitución de 1991 constituyen un fundamento del derecho de los trabajadores a sindicalizarse y a mantener su empleo, además de mantener un equilibrio entre las partes, empleador y empleado, teniendo en cuenta que está bajo un estado de subordinación. Como tercera tenemos la estabilidad laboral reforzada. Ha tenido un impacto significativo dentro del ordenamiento jurídico laboral y constitucional de Colombia, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia han estado direccionadas la protección de los empleados que se encuentran dentro del grado de debilidad manifiesta, estando en concordancia con los lineamientos del artículo 31 de la Constitución Política, donde la igualdad se rige como un elemento fundamental para la construcción del Estado social de derecho. Como otra conclusión tenemos que en lo que concierne a las causales justas de despido de personas en situación de debilidad manifiesta, como los aforados sindicales, se ha encontrado que el debido proceso se extiende en forma sumamente garantista, en donde la medida en que el protocolo o el procedimiento para dar por terminado un contrato de trabajo, existe no solo la mediación y autorización del inspector de trabajo o del juez laboral, sino que también una serie de requerimientos que buscan la protección absoluta del empleado. Como última conclusión tenemos que finalmente la estabilidad laboral reforzada se convierte en un mecanismo jurídico por medio del cual el ordenamiento jurídico garantiza el derecho fundamental y humano al trabajo de los aforados, sindicados y demás que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta, llevando a cabo por medio de la conexidad constitucional con la dignidad humana, la igualdad, la libertad de asociación sindical.